Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y que estén listos para un nuevo vídeo que, créanme, les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos hace suspirar, que nos llena de esperanza, que nos tiene pegados a la pantalla, Kerem y Hande. Sí, ya lo escucharon bien. La posible reconciliación de la pareja más querida de las series turcas. Para aquellos que han estado viviendo en una cueva, Kerem Bürsin y Hande Erçel son los nombres detrás de la icónica serie Love is in the Air. Esta serie nos robó el corazón a todos con su trama de amor, comedia y drama, y por supuesto por la innegable química entre sus dos protagonistas. Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande y Kerem, nos hicieron reír, llorar y soñar con un amor como el de ellos. La serie fue un fenómeno global, y con ella, la popularidad de Kerem y Hande se disparó a niveles estratosféricos. Su conexión en pantalla era tan palpable, tan real, que todos, absolutamente todos, esperábamos y deseábamos que ese amor ficticio traspasara la pantalla y se materializara en la vida real. Y por un tiempo parecía que nuestros deseos se hacían realidad. Hubo rumores, hubo fotos, hubo declaraciones ambiguas. Y la esperanza crecía. Kerem y Hande parecían estar viviendo un romance de ensueño, como el de sus personajes. Fotos en redes sociales, escapadas románticas, gestos de cariño. Todo apuntaba a que el amor había florecido fuera del set. Pero como suele suceder, el amor es un camino lleno de curvas. Después de un tiempo, la noticia que nadie quería escuchar, Kerem y Hande, tristemente, habían decidido tomar caminos separados. Los motivos, como suele suceder en estos casos, quedaron envueltos en un halo de misterio. Ambos siguieron sus vidas enfocándose en sus carreras profesionales, y cada uno encontró su propio camino. La esperanza de una reconciliación parecía desvanecerse, y los corazones de los fans se rompieron un poquito. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en este caso, las cenizas parecen estar ardiendo de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos ha mantenido a todos pegados a las redes sociales, a las noticias de farándula, y a cualquier sitio donde se hable de ellos. Porque sí, parece que el destino, o el amor, o la nostalgia, o lo que sea, los ha vuelto a unir. En este vídeo vamos a analizar todos los detalles, desde los rumores iniciales hasta las pruebas más recientes que sugieren que Kerem y Hande podrían estar reviviendo su amor. Prepárense para un vídeo lleno de emociones, especulaciones y por supuesto, mucha información interesante. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo como este. Aquí hablamos de todo lo que nos apasiona, series turcas, actores, chismes, noticias del mundo del entretenimiento y mucho más. Así que, ¿qué esperan? Suscríbanse, activen la campanita y sean parte de esta gran comunidad. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les emociona tanto como a mí. Bueno, ahora sí arrancamos con el tema principal. Como les decía, después de su separación, Kerem y Hande tomaron caminos separados. Cada uno siguió con sus proyectos profesionales, ambos exitosos, por cierto. Kerem protagonizando nuevas series y películas, mostrando su versatilidad como actor y consolidando su posición como uno de los galanes más cotizados de Turquía. Y Hande demostrando su talento actoral y su capacidad para conectar con el público, consolidándose como una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía, con campañas publicitarias, portadas de revistas y un sinfín de proyectos. Parecía que la historia había terminado, que cada uno había encontrado su rumbo individual, lejos del otro. Pero Internet, las redes sociales y los fans más dedicados siempre están al acecho. Y comenzaron a surgir ciertas pistas, pequeños detalles que, sumados, empezaron a despertar sospechas. Fotos en el mismo lugar, comentarios ambiguos en publicaciones, likes sospechosos. Todo esto desató una ola de especulaciones. La comunidad de fans, conocida por su ingenio y su capacidad para detectar hasta el más mínimo detalle, se puso en marcha. Los foros de discusión, los grupos de redes sociales y las páginas dedicadas a la pareja se llenaron de análisis, teorías y esperanza. El primer indicio fuerte y del que se habló mucho fue una publicación en la que ambos subieron fotos en el mismo restaurante en días muy cercanos. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero los fans y algunos medios de comunicación ya estaban alertas. Empezaron a analizar cada detalle, la ropa, los accesorios, incluso la mesa en la que supuestamente habían estado.
La investigación era exhaustiva. El mismo mantel. El mismo tipo de vino en la mesa. ¿La misma vista desde la ventana? Los fans con lupa en mano buscaban la confirmación. Luego vinieron los likes. Ambos se dieron me gusta en fotos y publicaciones que parecían ser bastante significativas, relacionadas con temas como el amor, la amistad, o simplemente con momentos de sus vidas personales. Mensajes subliminales. Guiños para sus fans. O quizás simplemente una coincidencia más. Los likes en el mundo de las redes sociales pueden ser mucho más que simples clics. Pueden ser una forma de comunicación sutil, un lenguaje secreto entre dos personas. Cada like era analizado, cada comentario era escudriñado, buscando pistas sobre el estado de su relación. Pero las coincidencias siguieron sumándose. Se rumoreó que ambos habían estado en el mismo evento, aunque no se les vio juntos directamente. Se hablaba de amigos en común que podrían estar actuando como intermediarios, o incluso de reencuentros secretos. La verdad era como un rompecabezas y los fans estaban intentando armarlo pieza por pieza. Un amigo en común subió una foto en la que parecía estar con ambos en el mismo lugar. ¿Una pista? ¿Un encuentro casual? La especulación era incesante. Ahora bien, ¿qué pruebas tenemos de todo esto? Pues como mencioné antes, no hay fotos oficiales de ellos juntos en plan romántico. No hay declaraciones directas confirmando una reconciliación. Pero las pistas sutiles, los gestos, las miradas, los likes. Todo esto alimenta la esperanza. Y los fans, con su inquebrantable fe en el amor, se aferran a cada detalle, a cada rumor, a cada posibilidad. Además, algo que ha alimentado aún más los rumores es la actitud de ambos en entrevistas y eventos públicos. Ni Kerem ni Hande han negado rotundamente la posibilidad de una reconciliación. Han sido evasivos, han sonreído, han usado frases ambiguas. Eso, para los fans, es una gran señal. Parece que no quieren cerrar ninguna puerta. Cuando se les pregunta sobre el tema, suelen responder con sonrisas enigmáticas, miradas cómplices y frases como "el tiempo lo dirá" o "no sé qué deparará el futuro". Estas respuestas, en lugar de disipar los rumores, los avivan aún más. Por otro lado, es importante mencionar que tanto Kerem como Hande son muy discretos con su vida privada. Siempre han mantenido una distancia prudente con los medios de comunicación, y no suelen hablar demasiado de sus relaciones personales. Esto hace que las especulaciones sean aún más intensas, porque no tenemos declaraciones oficiales para guiarnos. Es como si estuvieran protegiendo su intimidad, evitando exponer su vida amorosa al escrutinio público. Esta discreción, lejos de ser un obstáculo para los fans, se convierte en un desafío, en un juego de pistas que alimenta la curiosidad y la esperanza. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, primero que nada, que la historia de Kerem y Hande sigue siendo un tema de interés para muchísima gente. Su química, su conexión, la magia que transmitían en Love is in the Air, nos sigue cautivando. La serie, aunque ya ha terminado, sigue siendo un fenómeno, y su impacto en la cultura popular es innegable. Segundo, que es muy probable que al menos exista una buena relación entre ellos. Ya sea amistad, o algo más. No sabemos. Pero que se siguen hablando, que se siguen teniendo cariño, es evidente. Los likes, los gestos sutiles, la forma en que evitan negar cualquier posibilidad, todo indica que hay una conexión especial entre ellos, una conexión que va más allá de la amistad. Tercero, que la cautela es clave. No nos dejemos llevar por las emociones. Esperemos a ver qué pasa, a que ellos decidan compartir algo más concreto. Pero mientras tanto podemos seguir soñando y especulando, porque la verdad es que es divertido. La especulación, la búsqueda de pistas, el análisis de cada detalle, todo eso forma parte de la experiencia del fan. Es como participar en una novela, con la esperanza de un final feliz. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que se hayan emocionado un poquito con la posibilidad de que Kerem y Hande estén juntos de nuevo. Quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus deseos. Así que por favor, déjenme saber qué piensan en la sección de comentarios. ¿Creen que están juntos? ¿Tienen alguna otra pista que quieran compartir? Cuéntenme todo.
¿Qué opinan de los likes? ¿Creen que el restaurante fue una coincidencia? ¿O ven algo más allá? Déjenme saber sus teorías. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los fans de Kerem y Ande. Ayúdennos a difundir la esperanza. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Y quién sabe, tal vez pronto tengamos noticias emocionantes. Hasta la próxima. Y que viva el amor, ya sea en la ficción o en la realidad.